La traición tiene olor. Lo sentí ese día, en la notaría Sepúlveda, cuando mi propia hija Luciana sonrió al firmar los papeles de la casa que le estaba regalando. No era una sonrisa de gratitud, sino de victoria, como si hubiera ganado una partida que yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. Recuerdo perfectamente cada detalle de aquel momento que marcó mi vida para siempre. El despacho era un edificio colonial antiguo en el centro de Valparaíso, con esas ventanas altas y un ventilador de techo que giraba perezosamente, esparciendo el aire sofocante de febrero. El notario, don Ramiro Sepúlveda, un señor de casi 70 años que conocía a mi familia desde hace décadas, organizaba los papeles de la escritura con sus manos arrugadas. Mi abogada Alicia Fuentes estaba a mi lado, revisando cada cláusula del documento con esa atención meticulosa que siempre admiré en ella. Y allí estaba Luciana, con su cabello perfectamente arreglado y uñas impecables, sosteniendo la mano de su esposo, Octavio, como si necesitara apoyo para no mostrar la ansiedad que transparentaba en sus ojos. Aquellos mismos ojos que, cuando niña, me miraban con amor cuando yo llegaba cansada de la fábrica textil, después de trabajar más de 12 horas intentando mantener a flote el negocio que mi marido había dejado al fallecer. La vida no fue fácil para mí después de quedar viuda. La industria textil en Valparaíso pasaba por dificultades y yo tenía 2 niños que criar sola. Muchas noches dormí apenas 4 horas entre administrar hilos del sur y cuidar de mis hijos. Mis manos, antes suaves y delicadas, ganaron callos y marcas de trabajo. Mi cabello encaneció prematuramente y las arrugas comenzaron a aparecer antes de tiempo, pero nunca me quejé. Lo hice todo por amor, por devoción a mis hijos. La mansión Los Jazmines, donde creamos tantos recuerdos, nunca fue solo una casa para mí. Era el símbolo de nuestra familia, de nuestras raíces, de nuestra historia. Cada rincón guardaba una memoria. La marca en la pared de la cocina donde medía la altura de mis hijos en cada cumpleaños, el escalón de la escalera que crujía y anunciaba cuando Ignacio llegaba tarde de la universidad, la habitación de Luciana, decorada con tanto cuidado, con las cortinas de encaje que yo misma cosí en los pocos momentos libres que tenía. Pero para Luciana, nuestra casa era apenas una dirección, un bien material, algo que con el tiempo pasó a no ser suficientemente lujoso para su nuevo círculo social. Cuando se casó con Octavio, un hombre ambicioso que trabajaba vendiendo productos químicos, noté cómo comenzó a alejarse cada vez más. Las visitas se volvieron escasas y siempre apresuradas. Llamadas telefónicas solo cuando necesitaba algo. Y siempre las mismas excusas. Estoy muy ocupada, mamá. La vida está agitada. Tengo compromisos importantes. Fue en una de esas raras visitas que mencionó, como quien no quiere la cosa, que soñaba con una casa en el residencial Alto Mirador. Es el lugar más exclusivo de Valparaíso ahora, mamá. Todo el mundo que importa vive allí. Sus ojos brillaban no por el deseo de construir un hogar, sino por el estatus que aquella dirección representaba. Algo dentro de mí se quebró aquel día. Tal vez fue la intuición que las madres desarrollamos, o tal vez fueron las pequeñas señales que venía ignorando durante años. Las conversaciones susurradas entre ella y Octavio que cesaban cuando yo entraba en la sala. La forma en que miraban los muebles antiguos de nuestra casa, evaluando su valor. Cómo Luciana preguntaba, con frecuencia cada vez mayor, sobre mis inversiones, sobre el futuro de la fábrica, sobre mi testamento. Decidí entonces hacer una prueba. Anuncié que estaba considerando regalarles una casa nueva, como presente por sus 5 años de matrimonio. El cambio fue inmediato. De repente, Luciana comenzó a visitarme semanalmente. Traía pequeños regalos, preguntaba por mi salud, hasta se ofreció a llevarme al médico para ese chequeo que vienes posponiendo, mamá. Encontré una casa en el Residencial Alto Mirador. No era la más bonita ni la mejor ubicada. En realidad, tenía problemas estructurales serios que estaban cuidadosamente disimulados por una pintura reciente y una decoración estratégica. También había deudas considerables de impuestos atrasados y problemas con la documentación que yo, con la ayuda de Alicia, conseguí ocultar temporalmente. Cuando llevé a Luciana a conocer la casa, apenas disimuló su decepción al ver que no era una de las mansiones frente al mar que el residencial ofrecía.
pero rápidamente se recuperó cuando notó la dirección y el estatus que representaba. No hizo preguntas sobre la estructura, no quiso verificar documentación, no se preocupó por detalles que cualquier comprador responsable revisaría. Solo quería la casa, y rápido. Programé la firma de la escritura para un martes. Lo recuerdo perfectamente porque era el día que solíamos visitar la tumba de mi esposo, una tradición que Luciana había abandonado hace años. Llegué a la notaría más temprano para finalizar algunos detalles con Alicia y don Ramiro. Teníamos un plan basado no en venganza, sino en protección, mi protección. Cuando Luciana y Octavio llegaron, apenas podía disimular su ansiedad. Sonreía de forma exagerada. Me abrazó con un afecto que no demostraba hace años. «Mamá, no sabes cuánto significa esto para nosotros», dijo, con una falsedad que me cortó como una navaja afilada. Comenzamos el proceso. Papeles fueron leídos, explicaciones fueron dadas, firmas fueron hechas. El aire acondicionado zumbaba suavemente, contrastando con la tensión que sentía crecer. Y entonces, cuando puse mi firma en el último documento y pasé la pluma a Luciana, sucedió. Ella miró a Octavio, apretó su mano y con una sonrisa que jamás olvidaré, exclamó lo suficientemente alto para que todos en la notaría escucharan. «Ahora me voy a deshacer de ti, vieja. ¡Gracias a Dios!». El tiempo pareció congelarse. Don Ramiro dejó caer sus lentes de la sorpresa. Alicia puso su mano en mi hombro en un gesto silencioso de apoyo. Y yo no mostré sorpresa, no derramé una lágrima, no levanté la voz. Simplemente dije, con una calma que sorprendió hasta a mí misma: «Ya lo había imaginado. ¿Sabes lo que es mirar a los ojos de tu propia hija y no reconocer nada de la bebé que arrullaste en las noches frías, de la niña que protegiste de pesadillas, de la adolescente que consolaste después del primer corazón roto? ¿Puedes imaginar el dolor de darte cuenta de que, para la persona que más amaste en la vida, no eres más que un obstáculo a ser removido?» Muchos me preguntan si no había señales, si realmente no me di cuenta antes. La verdad es que el amor nos ciega. Elegimos creer en lo mejor de las personas que amamos, incluso cuando todas las evidencias apuntan a lo contrario. Tal vez vi las señales y elegí ignorarlas. Tal vez alimenté esa ingratitud con mi propia generosidad sin límites. Pero en aquel momento, en la notaría Sepúlveda, con el ventilador de techo girando lentamente sobre nosotros, algo dentro de mí se fortaleció. Ya no era solo la madre dedicada, la viuda trabajadora, la empresaria incansable. Era una mujer que finalmente comprendía que el amor propio y la dignidad necesitaban estar por encima incluso de los lazos de sangre. Lo que Luciana no sabía era que yo, anticipándome a su traición, había preparado cuidadosamente mi defensa. Con la ayuda de Alicia, incluimos en la escritura una cláusula de usufructo vitalicio que me garantizaba el derecho de vivir en la propiedad hasta mi muerte. También habíamos recopilado todas las pruebas de sus desvíos financieros durante los últimos años, un seguro en caso de que intentaran impugnar el acuerdo. Mi hija y su esposo habían caído en su propia trampa, tan confiados en su victoria que ni siquiera se molestaron en leer los documentos completos. Ahora enfrentaban una elección imposible: aceptar las condiciones y asumir una propiedad problemática donde tendrían que convivir conmigo, o enfrentar cargos criminales por fraude financiero. La expresión en sus rostros cuando comprendieron la situación es algo que llevaré grabado para siempre: confusión, incredulidad, pánico y finalmente la resignación amarga de quien se da cuenta de que ha sido superado en su propio juego. Mi historia con Luciana comenzó hace 38 años, en una madrugada lluviosa de marzo en Valparaíso. Recuerdo como si fuera ayer el momento en que la coloqué por primera vez en mis brazos, tan pequeña y frágil, con sus ojitos apretados contra la luz fuerte de la sala de parto. Nunca imaginé que aquella criaturita que dependía enteramente de mí se convertiría en la misma persona que décadas después me vería apenas como una carga. Pero esta historia no termina en esa notaría, con esas palabras crueles flotando en el aire. Lo que sucedió después cambiaría nuestras vidas de maneras que ninguna de las dos podía imaginar, revelando verdades ocultas que transformarían completamente nuestra relación. Cuando quedé viuda hace 25 años, mi vida cambió para siempre. Recuerdo aquella mañana como si fuera ayer, el teléfono sonando a las 10:42.
la voz entrecortada del gerente de la fábrica, el trayecto interminable hasta el hospital de Valparaíso. Mi Ernesto, el amor de mi vida, había sufrido un infarto masivo durante una reunión con proveedores. Cuando llegué, ya era demasiado tarde. A los 42 años, me convertí en viuda con 2 hijos, Ignacio, de 12 años, y Luciana, de apenas 8. El funeral fue un borrón de rostros compasivos y manos estrechando las mías. Recuerdo a mis hijos, 2 figuritas vestidas de negro, intentando comprender por qué papá no despertaba. Esa noche, mientras ellos finalmente dormían agotados por el llanto, me senté en el porche de la mansión Los Jazmines y me hice una promesa. Mis hijos nunca sentirían la falta de nada. Sería fuerte por los 3. La realidad me golpeó duramente al día siguiente. Hilos del Sur, la fábrica textil que Ernesto había heredado de su padre, estaba en una situación precaria. La industria chilena atravesaba una crisis. Los pedidos disminuían y los proveedores comenzaban a dudar de la capacidad de una viuda para manejar el negocio. Recuerdo claramente la primera reunión con el consejo directivo. 7 hombres mirándome con una mezcla de lástima y escepticismo, esperando que vendiera la empresa a precio de liquidación. La fábrica no se vende, les dije, con una firmeza que no sabía que poseía. Me haré cargo personalmente de las operaciones a partir de mañana. Comenzaron mis jornadas de 16 horas. Salía de casa cuando aún estaba oscuro, dejando a mis hijos bajo el cuidado de mi madre, que vino a vivir con nosotros. La primera semana fue devastadora. Descubrí deudas que Ernesto había ocultado, clientes que amenazaban con irse a la competencia y maquinaria que necesitaba urgentemente ser reemplazada. En lugar de hundirme, encontré una fuerza interior que desconocía. Renegocié contratos, visité personalmente a cada cliente importante y tomé préstamos arriesgados para modernizar la producción. Durante esos primeros meses, perdí 10 kilos y mi cabello comenzó a mostrar las primeras canas. Mi madre, doña Sofía, fue la primera en notarlo. «Pilar, te estás matando lentamente», me dijo una noche mientras me servía un té de hierbas que yo apenas probaría antes de caer rendida de cansancio. La diferencia entre mis hijos comenzó a hacerse evidente durante ese periodo. Ignacio, aunque solo tenía 12 años, parecía entender instintivamente la situación. Hacía sus tareas sin que se lo pidiera, ayudaba a su abuela con las labores domésticas e incluso intentaba consolarme cuando me veía exhausta. «Todo estará bien, mamá», me decía con una madurez impropia de su edad. «Papá estaría orgulloso de ti». Luciana, en cambio, reaccionaba de manera muy distinta. Mi madre fue la primera en señalarlo. «Esa niña tiene un vacío dentro que nada parece llenar», me comentó mientras doblábamos la ropa. En ese momento, lo atribuía a la forma diferente en que los niños procesan el duelo. Ahora comprendo que había captado algo esencial en la personalidad de mi hija, que yo, cegada por el amor maternal, me negaba a ver. A medida que pasaron los meses, la fábrica comenzó lentamente a estabilizarse. Las noches en vela, las decisiones difíciles y los sacrificios personales empezaban a dar frutos, pero el costo fue alto, especialmente en mi relación con Luciana. Mientras Ignacio comprendía nuestras limitaciones temporales, ella parecía resentir cada no que me veía obligada a pronunciar. Recuerdo con especial dolor aquel incidente en la juguetería del centro. Luciana había visto una muñeca importada en la vitrina, de esas que hablaban y caminaban, carísima para nuestras posibilidades del momento. «Lo siento, mi amor, pero ahora no podemos permitirnos ese gasto», le expliqué con toda la dulzura posible. «Quizás para tu cumpleaños, cuando la situación mejore un poco». Su reacción me dejó helada. Se tiró al suelo en medio de la tienda, gritando y pataleando como nunca antes lo había hecho. «Todas mis amigas tienen una. Eres mala. Papá sí me la habría comprado». Aquella última frase fue como una daga directa a mi corazón. La levanté con firmeza, sintiendo las miradas de desaprobación de los otros clientes, y salimos de la tienda. Esa noche, después de acostarla, lloré hasta quedarme sin lágrimas, no por el berrinche en sí, sino porque empezaba a darme cuenta de que Luciana usaba el recuerdo de su padre como arma contra mí. A pesar de ese y otros incidentes similares, establecimos un patrón que marcaría nuestra relación durante las décadas siguientes. Luciana exigía, yo me resistía inicialmente, ella se alejaba emocionalmente,
y yo terminaba cediendo, trabajando horas extras o asumiendo más riesgos en el negocio solo para ver una sonrisa en su rostro. Era una dinámica enfermiza que yo, en mi culpa de madre que trabajaba demasiado, no conseguía romper. Me convencí de que su comportamiento mejoraría con el tiempo, que solo necesitaba más atención, más regalos, más pruebas tangibles de mi amor. La adolescencia de Luciana solo intensificó este patrón. Mientras Ignacio ayudaba en la fábrica después de la escuela, aprendiendo el negocio familiar, mi hija se rodeaba de amistades de familias adineradas, siempre regresando a casa insatisfecha con lo que teníamos. ¿Por qué no vivimos en Cerro Alegre como la familia de Valentina?, me cuestionaba. Es tan vergonzoso invitar a mis amigas a esta casa antigua. Y ni hablar del coche, parece que lo sacaste de un museo. Lo que Luciana no entendía, o quizás no quería entender, era que cada peso que ganábamos en la fábrica iba destinado a darles un futuro mejor. Pagué las mejores escuelas privadas, clases de idiomas, viajes educativos que yo misma nunca pude disfrutar. Cuando Ignacio decidió estudiar administración de empresas, vi un alivio para el futuro del negocio. Cuando Luciana eligió diseño de moda, financié cada centavo de los materiales carísimos y de las excursiones a eventos que ella insistía eran esenciales para su formación. La universidad fue para Luciana un desfile interminable de exigencias. Primero, un apartamento propio porque vivir con mamá a los 18 años es ridículo. Después, un coche porque todo el mundo en la facultad tiene el suyo. Una excursión a Milán para un curso de verano porque, sin eso, mi currículum no tendrá valor. Mesadas cada vez mayores porque no entiendes lo caro que es mantener las apariencias en mi círculo social. Durante esos años, Ignacio se graduó con honores. Rechazó mi oferta de un coche nuevo, prefiriendo continuar con el usado que tenía desde los 20 años y volvió para trabajar conmigo en la fábrica. Mamá, necesitas descansar más, me decía frecuentemente, viendo las ojeras permanentes en mi rostro. Ya has trabajado suficiente por todos nosotros. Ahora es mi turno de asumir responsabilidades. Fue en esa época que conocí a Sebastián Galván, mi vecino en Barrio Las Camelias, viudo como yo, profesor universitario jubilado, con una sabiduría tranquila que me atrajo inmediatamente. Comenzamos a conversar en los atardeceres, cuando finalmente llegaba a casa y lo encontraba cuidando sus orquídeas en el jardín. Él fue la primera persona que me hizo cuestionar mi relación con Luciana. Parece que estás alimentando un pozo sin fondo, me dijo un día, después de escucharme contar sobre el último capricho de mi hija, un bolso de marca francesa que costó 3 meses del salario de uno de mis empleados. El problema no es el dinero en sí, Pilar. Es que ella nunca aprenderá a valorar nada si todo le llega demasiado fácil. Quizás Sebastián tenía razón, pero era demasiado tarde para cambiar el rumbo de aquella relación. Luciana se graduó sin grandes honores. Trabajó en algunas boutiques de lujo solo para ganar experiencia en el sector, pero nunca se comprometió realmente con una carrera. Siempre había una excusa, siempre una nueva necesidad, siempre la certeza de que mamá estaría allí para resolverlo todo. Fue en una de esas boutiques donde conoció a Octavio Bustamante, alto, bien vestido, con una sonrisa encantadora y palabras siempre certeras. Vendedor de productos químicos para grandes empresas, se presentaba como un consultor de negocios internacionales. Desconfié de él desde la primera cena en que Luciana lo trajo a la mansión Los Jazmines. Había algo calculador en su mirada, especialmente cuando observaba los detalles de la casa, las platerías antiguas, los cuadros que Ernesto había coleccionado. Tu madre debe tener una fortuna guardada, escuché a Octavio decir a Luciana cuando pasaban por el pasillo, sin percatarse de que yo estaba en el despacho con la puerta entreabierta. Este lugar debe valer una fortuna en el mercado inmobiliario actual. Cuando anunciaron su compromiso 6 meses después, intenté hablar con mi hija. ¿Estás segura, cariño? Os conocéis desde hace tan poco tiempo, reaccionó con furia. Nunca estás satisfecha con nada de lo que hago, siempre criticando, siempre dudando, pues que sepas que Octavio me valora como tú nunca me has valorado. La boda fue extravagante, exactamente como Luciana quería. Una ceremonia para 300 personas en el Club Marítimo de Valparaíso, vestido importado de París, decoración firmada por un diseñador famoso, luna de miel en 5 países diferentes.
Pagué por todo, claro. Será mi último gran regalo para ella, le dije a Ignacio, que sacudió la cabeza, preocupado por las cifras que estaba firmando en los cheques. El último gran regalo duró poco. Pronto llegaron las peticiones para invertir en el primer negocio de Octavio, una importadora de productos italianos que quebró misteriosamente 6 meses después, sin dejar registros claros de a dónde había ido el dinero. Después, fue el apartamento en el barrio más caro de Valparaíso, que vendieron 2 años después por un valor muy por debajo del mercado, en una transacción que nunca entendí completamente. Con cada nuevo fracaso financiero, Luciana y Octavio volvían a mi puerta con nuevas explicaciones y nuevas peticiones. Ignacio, ahora casado y con un hijo pequeño, se mudó a Europa para expandir nuestros negocios internacionalmente. «Mamá, te están exprimiendo. Necesitas poner límites», me decía en nuestras videollamadas semanales. Yo sabía que tenía razón, pero ¿cómo puede una madre decir no a su propia hija? La gota que colmó el vaso llegó cuando descubrí, a través de Lola, mi fiel empleada doméstica desde hacía más de 2 décadas, que Luciana y Octavio habían estado en mi despacho de la mansión buscando documentos de la fábrica e información sobre mis cuentas bancarias. Doña Pilar, no es asunto mío, pero me pareció extraño. Estaban revolviendo sus cajones cuando volví del mercado. Disimularon diciendo que buscaban una foto antigua, pero vi que los papeles de su caja fuerte estaban fuera de lugar. Aquella noche no pude dormir. Repasé mentalmente cada momento de mi relación con Luciana, cada sacrificio hecho, cada decepción tragada. Por primera vez, me permití ver con claridad el patrón de manipulación que había aceptado durante décadas. A la mañana siguiente, llamé a Alicia Fuentes, mi abogada de confianza. «Quiero una auditoría completa de mis cuentas de los últimos 5 años», solicité. «Y quiero saber exactamente cómo están distribuidos mis bienes y cuáles son las implicaciones legales si decido hacer cambios en mi testamento». Los resultados de la auditoría llegaron 3 semanas después y fueron devastadores. Pequeñas sumas desaparecían regularmente de mis cuentas, siempre en cantidades que yo podría no notar inmediatamente. Cheques con firmas que se parecían mucho a la mía, pero no lo eran. Documentos de la fábrica que habían sido usados como garantía para préstamos que yo nunca autoricé. El esquema era sofisticado y venía ocurriendo desde hacía al menos 3 años. «Tiene las huellas dactilares de Octavio por todas partes», dijo Alicia, mostrándome los documentos. «Pero Luciana seguramente está involucrada. Nadie tendría acceso a tanta información personal tuya sin su ayuda». Fue en ese momento que decidí que necesitaba hacer algo, no por venganza, sino por necesidad de protección. Si continuaba así, en pocos años estaría completamente arruinada. Y entonces, ¿qué pasaría? Luciana y Octavio me abandonarían sin pensarlo 2 veces. Eso era seguro. La oportunidad surgió cuando Luciana mencionó, por 3ª vez en aquel mes, lo mucho que deseaba una casa en el residencial Alto Mirador. «Todo el mundo que importa vive allí ahora, mamá. Sería una inversión para tu futuro nieto también». Todavía no estaba embarazada, pero usaba la posibilidad de darme un nieto como una forma más de manipulación. «Voy a pensarlo», respondí, con una idea ya empezando a formarse en mi mente. La semana siguiente, pedí a Alicia que encontrara una propiedad en el residencial, no de las mejores, pero que tuviera la apariencia de estatus que Luciana tanto valoraba. Encontramos la casa perfecta, una construcción bonita por fuera, pero con problemas estructurales serios que exigirían una reforma completa en breve. El techo estaba a punto de desplomarse, la instalación eléctrica era peligrosamente antigua y había filtraciones por todas partes, cuidadosamente disimuladas con pintura fresca. Además, tenía 3 años de impuestos atrasados y una deuda considerable con la asociación de vecinos. Cuando mostré la casa a Luciana, apenas contuvo su excitación. No inspeccionó nada más allá de la fachada y la ubicación privilegiada. No hizo preguntas sobre la estructura. No quiso ver la documentación completa. No se preocupó por detalles que cualquier persona mínimamente responsable verificaría antes de aceptar un inmueble. «Es perfecta, mamá. ¿Cuándo podemos hacer la transferencia?» Concertamos todo para la semana siguiente en la notaría Sepúlveda. Con la ayuda de Alicia y don Ramiro, el notario, preparé 2 conjuntos de documentos. El primero, la escritura de la casa,
contenía una cláusula de usufructo vitalicio que garantizaba mi derecho a vivir en la propiedad hasta el fin de mi vida. El segundo era una compilación de las pruebas de los desvíos financieros que Luciana y Octavio habían realizado a lo largo de los años. Durante los días que precedieron a la firma, Luciana me llamaba constantemente, verificando si todo estaba en orden, si no había cambiado de opinión, si necesitaba ayuda con algo. De repente, yo era la madre más amada del mundo. Incluso me invitó a almorzar en el restaurante Vista al Mar, mi favorito, que no visitábamos juntas desde hacía al menos 2 años. Y así llegamos a ese momento decisivo en la notaría, cuando mi propia hija reveló su verdadera naturaleza con aquellas palabras crueles que nunca olvidaré. Ahora me voy a deshacer de ti, vieja. Gracias a Dios, el tiempo se detuvo en aquella notaría, después de que las palabras de Luciana cayeran como un rayo entre nosotros. Don Ramiro dejó caer sus lentes de la sorpresa. Alicia apretó mi hombro en un gesto silencioso de apoyo y el ventilador de techo seguía girando indiferente, como único testigo imparcial de la escena. La expresión de horror que cruzó por el rostro de mi hija cuando comprendió lo que había dicho en voz alta fue casi tan dolorosa como sus palabras. Ya lo había imaginado. Respondí con una calma que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Octavio intentó salvar la situación con una risa forzada. Mi esposa tiene un sentido del humor peculiar, no la tomen en serio, pero era demasiado tarde. Las palabras flotaban en el aire, imposibles de retirar como un veneno que finalmente había salido a la superficie después de años de fermentación silenciosa. Continuemos con la firma, dije, dirigiéndome a don Ramiro. Tenemos asuntos que concluir. Vi el desconcierto en los ojos de Luciana. Ella esperaba lágrimas, reproches, quizás incluso que yo rompiera los documentos en un arranque de indignación maternal. Mi serenidad la desconcertaba más que cualquier reacción emocional. Antes de proceder, intervino Alicia abriendo su maletín. Creo que deberíamos aclarar algunos detalles adicionales del contrato que quizás se pasaron por alto en la lectura inicial. Con precisión quirúrgica, mi abogada extrajo el segundo conjunto de documentos que habíamos preparado. Los colocó frente a Luciana y Octavio, cuyas expresiones pasaron de la confusión al pánico a medida que leían. Esto no puede ser legal, balbuceó Octavio, siendo el primero en recuperar la voz. ¿Qué es todo esto?, preguntó Luciana, su arrogancia anterior completamente evaporada. Es la documentación completa de la propiedad, expliqué con la misma tranquilidad. Incluye la cláusula de usufructo vitalicio a mi favor, lo que significa que tengo derecho legal a vivir en esa casa hasta mi muerte. También detalla todas las deudas pendientes, 3 años de impuestos atrasados, cuotas impagadas a la asociación de vecinos y un informe técnico sobre los graves problemas estructurales que requerirán reparaciones inmediatas por un valor aproximado de 45 millones de pesos chilenos. El color abandonó el rostro de Luciana. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se movían frenéticamente entre los documentos y mi rostro, buscando algún indicio de que esto fuera una broma cruel. «No puedes hacernos esto», susurró finalmente. «No estoy haciendo nada que no hayas acordado hacer tú misma», respondí. Estos términos estaban todos incluidos en la escritura que acabas de firmar. Estaban allí, en letra pequeña, en ese anexo B que Octavio no quiso esperar a revisar detenidamente. Pero, comenzó Octavio, pasándose nerviosamente la mano por el pelo. «Esto es una fortuna, más que el valor de la casa misma». «Sí», confirmé. «Y como nueva propietaria, Luciana hereda no solo el inmueble, sino todas las responsabilidades y deudas asociadas a él». Don Ramiro, que había estado observando el intercambio con expresión solemne, carraspeó ligeramente. «Todo está en orden desde el punto de vista legal. La señora Urquiza ha sido completamente transparente en la documentación, aunque ciertos detalles quizás no fueron enfatizados durante la lectura inicial». Luciana se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Sus manos temblaban visiblemente. «Esto es una trampa. No firmaré». «Ya has firmado, hija», le recordé suavemente. «Mira, ahí está tu firma, junto a la mía y la de los testigos. Legalmente vinculante». Fue entonces cuando Alicia colocó sobre la mesa el segundo conjunto de documentos. Este no contenía contratos inmobiliarios, sino extractos bancarios,
copias de cheques falsificados y un detallado informe forense sobre los desvíos sistemáticos de fondos de mis cuentas personales y empresariales durante los últimos 3 años. También tenemos esto, dijo Alicia, con el tono profesional que usaba en la sala de tribunal. Una documentación exhaustiva de lo que podría constituir un caso de estafa y falsificación de documentos, según los artículos 467 y 193 del Código Penal chileno. Delitos que, dada la edad de doña Pilar, podrían considerarse agravados por vulnerabilidad de la víctima. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ventilador de techo parecía haber reducido su zumbido. Octavio se desplomó en su silla, toda su arrogancia evaporada como niebla matinal. Luciana me miraba con una mezcla de odio y terror que nunca había visto en los ojos de mi propia hija. No lo harías, me desafió finalmente. No denunciarías a tu propia hija a la policía. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis 67 años y de todas las decisiones que me habían llevado a este momento. Tienes razón, Luciana. No lo haría. A pesar de todo, sigo siendo tu madre. Por eso estoy ofreciendo una alternativa. ¿Qué alternativa?, preguntó Octavio. Siempre el negociador, siempre buscando una salida. Tenéis 2 opciones, expliqué, sintiendo una extraña calma interior. Primera, aceptáis la escritura tal como está, con todas sus condiciones. La casa pasa a nombre de Luciana, pero yo conservo el derecho de habitarla, y vosotros asumís todas las deudas y costes de mantenimiento. A cambio, no presento denuncia por los desvíos financieros. ¿Y la segunda opción?, preguntó Luciana con voz apenas audible. Segunda opción, no aceptáis nada hoy. Salimos de aquí y, mañana a primera hora, presento toda esta documentación a la Fiscalía. Os enfrentáis a un proceso criminal por estafa y falsificación, con grandes probabilidades de condena, considerando las pruebas que tenemos. Octavio y Luciana intercambiaron miradas, una conversación silenciosa desarrollándose entre ellos. Podía casi escuchar los cálculos que hacían, sopesando costes y beneficios, buscando una salida que no existía. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó finalmente Octavio, intentando ganar tiempo. Ahora, respondí simplemente. Don Ramiro tiene otros compromisos y yo también. Decidid. ¿Firmáis o salimos de aquí directamente hacia la comisaría? Un trueno retumbó en la distancia, como si el universo estuviera aplaudiendo mi firmeza recién descubierta. Luciana me miraba como si nunca me hubiera visto antes, y quizás realmente nunca lo había hecho. Quizás toda su vida solo había visto a la madre dedicada, la fuente inagotable de recursos, nunca a la mujer que había construido un negocio desde cero, que había enfrentado un mercado dominado por hombres, que había sobrevivido a la viudez prematura y a todas las tormentas que la vida había lanzado en su camino. Tras lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas unos minutos, Octavio tomó la pluma que don Ramiro había dejado sobre la mesa. «Firmaremos», dijo con tono derrotado. «No tenemos elección». Luciana lo miró horrorizada. «¿Estás loco? Esa casa es una ruina. Nos costará una fortuna solo mantener las apariencias». «¿Es eso o la cárcel, Luciana?», siseó él, lo suficientemente bajo para pensar que no le oiría. «Podemos encontrar una solución después». La observé mientras asimilaba la realidad de su situación. Vi el momento exacto en que comprendió que estaba atrapada en su propia trampa, que no había salida elegante, que todas sus maquinaciones habían terminado volviéndose contra ella. Con manos temblorosas, tomó la pluma que Octavio le ofrecía y firmó los documentos adicionales que Alicia había preparado. Una declaración reconociendo que aceptaban todos los términos y condiciones de la transferencia de propiedad. «Felicidades», dije cuando terminaron de firmar. «Sois ahora los orgullosos propietarios de una casa en el residencial Alto Mirador, con todos sus problemas». Luciana me miró y por un instante fugaz vi a la niña que una vez llevé en brazos, a la pequeña que corría a mi habitación durante las tormentas, asustada por los truenos. ¿En qué momento la perdí? ¿En qué punto nuestro amor se transformó en este juego de poder y manipulación? «¿Qué harás ahora?», preguntó, su voz más vulnerable de lo que la había escuchado en años. «Ahora», respondí, recogiendo mi bolso y mis papeles. «Iré a casa a preparar mi mudanza. Espero estar instalada en mi nueva habitación, la principal con vistas al jardín, antes del fin de semana. Aseguraos de que el techo esté reparado para entonces.
Las goteras me dan migraña. La lluvia había comenzado a caer cuando salimos de la notaría. Alicia me ofreció llevarme en su coche, pero preferí caminar un poco. Necesitaba sentir el aire fresco en mi rostro, procesar todo lo ocurrido, asimilar que acababa de cambiar para siempre la dinámica con mi hija. Caminé por las calles empinadas de Valparaíso, esas calles que habían visto toda mi vida desarrollarse. Mi juventud enamorada del brazo de Ernesto, mis años como madre joven llevando de la mano a mis pequeños, mis décadas como viuda y empresaria, recorriendo el camino entre la fábrica y el hogar. La ciudad, con sus casas coloridas aferradas a los cerros y su vista perpetua al mar infinito, parecía susurrarme que todo estaría bien, que esta también era solo una fase más de mi existencia. Llegué al Paseo La Costanera y me senté en un banco frente al océano. Las gaviotas sobrevolaban las olas, ajenas a los dramas humanos que se desarrollaban bajo sus alas. Un barco carguero se alejaba lentamente en el horizonte, rumbo a destinos desconocidos. Me pregunté si yo también estaba zarpando hacia un territorio inexplorado, si esta decisión que había tomado me llevaría a aguas turbulentas o a puertos seguros. 3 días después, me mudé a la casa en el residencial Alto Mirador. Llevé conmigo solo lo esencial, algo de ropa, mis libros favoritos, las fotografías familiares de tiempos más felices y, por supuesto, a Lola, mi fiel empleada doméstica, que insistió en acompañarme en esta nueva etapa. Donde usted vaya, yo voy, doña Pilar, me dijo con esa lealtad inquebrantable que siempre había mostrado. Esos dos necesitan a alguien que les vigile de cerca. Luciana y Octavio habían hecho reparaciones mínimas y apresuradas en la casa. El techo del dormitorio principal tenía una lona provisional que no resistiría la próxima lluvia fuerte. Las paredes recién pintadas no ocultaban completamente las manchas de humedad, y el jardín era un desastre de maleza y plantas moribundas. Mi llegada fue recibida con un silencio tenso. Mis nuevos caseros apenas me dirigieron la palabra, mientras los trabajadores trasladaban mis pertenencias. Luciana se había encerrado en una de las habitaciones más pequeñas, la que sería su dormitorio ahora que yo ocuparía el principal, y solo salió cuando fue absolutamente necesario. Esa primera noche, cenamos los 3 en un silencio incómodo, que solo era interrumpido por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana y el ocasional comentario práctico sobre la casa. Después de la cena, me retiré a mi habitación, consciente de las miradas resentidas que me seguían. A la mañana siguiente, comenzó verdaderamente nuestra extraña convivencia. Octavio había salido temprano, aparentemente para buscar trabajo. La realidad económica de mantener la casa ya comenzaba a imponerse. Encontré a Luciana en la cocina, preparándose un café con movimientos bruscos que delataban su irritación. «Buenos días», saludé, como si fuera cualquier otro día, como si no hubiera un abismo de traición y confrontación entre nosotras. Ella apenas asintió, sin mirarme directamente. «El techo del baño principal está goteando de nuevo», comenté casualmente. «Deberías llamar a un fontanero hoy mismo antes de que empeore». «¿Y con qué dinero se supone que vamos a pagar a un fontanero?», estalló finalmente, girándose para enfrentarme. ¿Tienes idea de lo que nos está costando ya solo pagar los impuestos atrasados de esta maldita casa? La observé por un momento, esta mujer hermosa pero amargada en que se había convertido mi hija, y sentí una mezcla de tristeza y determinación. «Ese no es mi problema, Luciana. Tú quisiste esta casa, tú la firmaste, tú aceptaste todas las condiciones. Ahora tienes que lidiar con las consecuencias de tus decisiones, como hacemos todos los adultos. Esto es ridículo. Sabes perfectamente que no podemos permitirnos todos estos gastos. Siempre hay un modo cuando no hay elección», respondí, usando las mismas palabras que había repetido tantas veces durante mis años difíciles como viuda empresaria. «Quizás sea hora de que Octavio consiga un empleo estable, en lugar de esos negocios fantasma que nunca funcionan. Quizás sea momento de que tú uses ese carísimo título de diseñadora de moda para trabajar de verdad. Quizás sea tiempo de que vendáis uno de vuestros coches de lujo o renunciéis a esas vacaciones en Europa que sé que estabais planeando». Su rostro se contrajo en una mueca de furia y frustración. Por un momento, temí que me arrojara la taza de café que sostenía con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos,
pero en lugar de eso, respiró hondo varias veces, intentando controlarse. «Esto no funcionará», dijo finalmente, con voz tensa. «No podemos vivir así, los tres bajo el mismo techo. Nos mataremos», quizás admití. «O quizás finalmente aprenderemos a ser una familia de verdad, basada en el respeto mutuo y no en la manipulación y la extorsión emocional». Salí de la cocina antes de que pudiera responder, dejándola con sus pensamientos y su café ya frío. Sabía que estábamos apenas al principio de un camino difícil, pero también sentía, por primera vez en muchos años, que había recuperado el control de mi propia vida. Los días siguientes establecieron un patrón de convivencia forzada. Octavio consiguió un trabajo como vendedor en una tienda de productos químicos para industrias, un empleo honesto pero modesto, muy lejos de sus pretensiones de consultor internacional. Luciana pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación o fuera de casa, evitándome. Las comidas compartidas eran ejercicios de cortesía tensa y conversaciones superficiales. Aproximadamente 2 semanas después de mi mudanza, recibí una llamada que cambiaría nuevamente el curso de nuestra historia familiar. Era del Hospital Regional de Valparaíso. Luciana había sufrido un desmayo mientras hacía compras en el centro comercial. Nada grave, me aseguraron, pero necesitaban que alguien fuera a recogerla. Cuando llegué al hospital, la encontré sentada en una camilla de urgencias, pálida y con una expresión que no supe identificar. No era solo malestar físico, había algo más en sus ojos, algo que me recordó a la niña asustada que solía ser durante las tormentas. «¿Qué ha pasado?», pregunté, acercándome cautelosamente, sin saber si mi presencia sería bienvenida. «Nada», respondió secamente. «Solo me mareé un poco. Demasiado calor, supongo». El médico que se acercó tenía una expresión grave que contradecía la explicación casual de Luciana. «¿Es usted familiar de la paciente?», preguntó consultando una tablilla con resultados. «Soy su madre», respondí, sintiendo una punzada al recordar cuán distante se había vuelto ese vínculo. «Necesitamos hacer más pruebas», dijo el médico, mirando significativamente a Luciana. «Los resultados preliminares muestran algunas anomalías que debemos investigar más a fondo». Vi algo en los ojos de mi hija que no había visto en mucho tiempo. Miedo genuino. No el miedo calculado que usaba para manipular, sino el terror primario de quien se enfrenta a lo desconocido. «Ya sé lo que tengo», dijo ella en voz baja, evitando mi mirada. «No necesito más pruebas». El médico pareció sorprendido. «Ya ha sido diagnosticada. No veo nada en su historial. Fue en una clínica privada. Hace unos meses. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Luciana, ¿de qué está hablando? ¿Qué diagnóstico?» Por primera vez en lo que parecían años, mi hija me miró directamente a los ojos, sin barreras, sin cálculos, sin manipulación. Y en esa mirada vi un dolor tan profundo que me dejó sin aliento. «Tengo una enfermedad degenerativa rara», dijo finalmente con voz apenas audible. «Ataxia de Friedreich. Es genética. Me diagnosticaron hace 6 meses. El médico nos dejó a solas, entendiendo que necesitábamos privacidad para esta conversación. Me senté junto a Luciana en la camilla, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté, sintiendo que todas las piezas del rompecabezas de su comportamiento reciente comenzaban a encajar de manera aterradora. «¿Para qué? Para que me miraras con lástima, para convertirme en otra de tus cargas». Su voz tenía un filo defensivo, pero pude detectar el temblor subyacente de vulnerabilidad. «Soy tu madre, Luciana. Sin importar lo que haya pasado entre nosotras, exactamente por eso», me interrumpió. «Por lo que ha pasado. ¿Crees que no sé lo que Octavio y yo te hemos hecho? ¿Piensas que no me doy cuenta de cómo te hemos tratado todos estos años?» Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en mucho tiempo vi a mi hija llorar sin pretensiones, sin usar las lágrimas como arma. Era el llanto desgarrador de alguien que finalmente se enfrenta a verdades demasiado tiempo negadas. Y así, en aquella impersonal sala de urgencias, con el aroma antiséptico flotando en el aire y el sonido distante de monitores cardíacos, comenzó el capítulo más inesperado de nuestra historia. Un capítulo que ninguna de las dos podríamos haber imaginado, ni en nuestros sueños más esperanzadores, ni en nuestras pesadillas más sombrías.
El silencio que siguió a la confesión de Luciana en aquella sala de urgencias fue denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitirnos asimilar la magnitud de lo revelado. Observé a mi hija, vulnerable como no la había visto en décadas, y sentí que las piezas encajaban dolorosamente. Su desesperación por asegurar propiedades y dinero, su miedo constante al futuro, su urgencia por establecerse en un lugar de prestigio. ¿Qué tan avanzada está?, pregunté finalmente con voz apenas audible. Luciana se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto infantil que me transportó momentáneamente a cuando tenía 8 años y se caía de la bicicleta. El médico dice que es una variante de progresión lenta, pero progresiva al fin y al cabo. 5, tal vez 7 años antes de que necesite silla de ruedas. Después de eso, su voz se quebró. Después de eso, todo empeora rápidamente. Extendí mi mano para tomar la suya, esperando que la rechazara como había hecho tantas veces en los últimos años. Para mi sorpresa, no lo hizo. Sus dedos se entrelazaron con los míos, buscando un ancla en medio de la tormenta. ¿Octavio lo sabe?, negó con la cabeza. Le he ocultado los síntomas, los mareos, la fatiga, la torpeza ocasional. Siempre tengo alguna excusa. Él cree que soy hipocondríaca. ¿Por qué no decírselo? Es tu esposo. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. ¿Realmente crees que Octavio se casó conmigo por amor? Se casó con la hija de la dueña de Hilos del Sur, con la heredera de la mansión Los Jazmines. Si supiera que estoy enferma, que eventualmente seré una carga, la cruda verdad de sus palabras me golpeó con fuerza. Mi hija vivía atrapada en una jaula dorada de apariencias y expectativas, al igual que su matrimonio. La casa en Alto Mirador no era solo un capricho de estatus, era un intento desesperado de aferrarse a Octavio, de darle algo tan valioso que no pudiera abandonarla cuando la enfermedad avanzara. Todo esto comencé intentando procesar la revelación. La casa, el dinero, era por eso, asintió lentamente. Necesitaba asegurarme de que tendría dónde vivir cuando las cosas empeoren. Un lugar que Octavio no pudiera vender o quitarme si decidía marcharse. Algo que fuera mío, legalmente mío. ¿Y no pensaste en pedirme ayuda directamente? Soy tu madre, Luciana. Siempre, Smith, he estado ahí para ti. Sus ojos se endurecieron momentáneamente. ¿Cómo pedirte algo así después de cómo te he tratado todos estos años? Además, no quería tu lástima. No quería convertirme en otra de tus causas nobles, la hija enferma a quien tienes que rescatar. El orgullo, ese rasgo que había heredado de su padre, seguía siendo una barrera entre nosotras. Incluso al borde del abismo, Luciana prefería caer antes que extender la mano pidiendo ayuda. El médico regresó con más formularios y recomendaciones. Habría que hacer pruebas adicionales, confirmar el diagnóstico anterior, establecer un plan de tratamiento. Mientras lo escuchaba, una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Es hereditaria esta condición?, pregunté. Sí, es autosómica recesiva, explicó. Ambos padres deben ser portadores del gen para que un hijo desarrolle la enfermedad. Entonces yo debo ser portadora, concluí. Aunque nunca he tenido síntomas. Es lo más probable, asintió. Algunas personas portan el gen pero nunca desarrollan la enfermedad, o presentan síntomas tan leves que pasan desapercibidos. Esa misma tarde, mientras regresábamos a casa en un taxi que avanzaba lentamente por las empinadas calles de Valparaíso, tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. Quiero hacerme pruebas, anuncié, completas. Quiero entender por qué soy portadora pero nunca desarrollé síntomas. Luciana me miró con desconfianza. ¿Por qué? Ya es tarde para mí. Porque quizás no lo sea, respondí. La ciencia avanza cada día. Si hay algo en mi genética que ha impedido que la enfermedad se manifieste, tal vez podría ayudarte de alguna manera. Vi un destello fugaz de esperanza en sus ojos, rápidamente sofocado por años de cinismo y decepciones. No te hagas ilusiones, mamá. No hay cura para esto. Aún no la hay, corregí. Al llegar a la casa en Alto Mirador, encontramos a Octavio en la sala, visiblemente preocupado. Se levantó de un salto al vernos entrar. ¿Dónde estaban? Llamé a tu celular decenas de veces, Luciana. Se quedó sin batería, mintió ella con la facilidad que da la práctica. Fui de compras con mamá. Perdimos la noción del tiempo. Observé la dinámica entre ellos con nuevos ojos. Luciana protegiendo su secreto.
Octavio sospechando que algo ocurría, pero sin llegar a la verdad. Un matrimonio construido sobre arenas movedizas. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en el pequeño escritorio de mi habitación y comencé a investigar. La ataxia de Friedreich era efectivamente una enfermedad neurodegenerativa sin cura conocida, causada por una expansión de repeticiones del triplete GA en el gen FXN, que lleva a una producción insuficiente de frataxina, una proteína esencial para el funcionamiento mitocondrial. Los síntomas incluían problemas de coordinación, debilidad muscular, problemas de habla y, eventualmente, complicaciones cardíacas. Pero lo que más me interesó fueron los estudios sobre portadores asintomáticos, como yo, personas que, a pesar de tener la mutación genética, nunca desarrollaban la enfermedad o mostraban síntomas tan leves que eran prácticamente imperceptibles. ¿Qué nos hacía diferentes? ¿Había algo en nuestro organismo que compensaba la deficiencia de frataxina? A la mañana siguiente, llamé a Alicia Fuentes, mi abogada y amiga. Necesitaba su ayuda para contactar con los mejores especialistas en enfermedades genéticas del país. ¿Estás segura de esto, Pilar?, me preguntó después de escuchar toda la historia. No quiero ser pesimista, pero las probabilidades de encontrar algo útil son mínimas. Tengo que intentarlo, respondí. Es mi hija, Alicia, a pesar de todo. Una semana después, estaba sentada frente al doctor Javier Montero, director del Instituto de Genética Molecular de Santiago. El laboratorio era un espacio aséptico y luminoso, con equipos que parecían sacados de una película futurista. Lo que propone es fascinante desde un punto de vista científico, comentó después de revisar mi historia clínica y la de Luciana. Pero debo ser honesto, estamos hablando de investigación básica, no de un tratamiento inmediato. Entiendo, respondí, pero toda cura comienza con una pregunta, ¿no es así? El científico sonrió ante mi determinación. Efectivamente, y su caso podría ser una pregunta muy interesante. Si usted es portadora pero nunca desarrolló síntomas, podría haber factores protectores en su genoma que valdría la pena estudiar. Así comenzó nuestro viaje por el complejo mundo de la investigación genética. Durante los siguientes 2 meses, Luciana y yo nos sometimos a innumerables pruebas, extracciones de sangre, biopsias y análisis. El doctor Montero reunió un pequeño equipo de investigadores entusiasmados por el potencial de nuestro caso. Mientras tanto, la convivencia en la casa de Alto Mirador tomaba un giro inesperado. El secreto compartido entre Luciana y yo creó un puente frágil, pero real, sobre el abismo que nos había separado durante años. No hablábamos directamente de la enfermedad frente a Octavio, pero los viajes frecuentes a Santiago, las pruebas médicas y las largas conversaciones en voz baja crearon una complicidad que ninguna de las dos había anticipado. ¿Por qué haces todo esto?, me preguntó Luciana una tarde, mientras regresábamos de una sesión particularmente agotadora de pruebas. Después de todo lo que te hice, de cómo te traté, ¿por qué te esfuerzas tanto? La miré, sorprendida por la vulnerabilidad en su pregunta. Porque soy tu madre. Eso nunca cambió, Luciana. Incluso cuando tú querías deshacerte de esta vieja. Vi el rubor de vergüenza en sus mejillas al escuchar sus propias palabras crueles. No puedo creer que dije eso. No puedo creer muchas de las cosas que he hecho. La enfermedad no justifica todo. Dije con suavidad pero firmeza, pero ayuda a entender tu desesperación. El momento de la verdad llegó 4 meses después de nuestra primera visita al instituto. El doctor Montero nos citó en su despacho, con una expresión que oscilaba entre la cautela científica y la excitación apenas contenida. Hemos encontrado algo, anunció, desplegando gráficos y resultados en su computadora. La señora Pilar posee una mutación adicional, una variante genética extremadamente rara que parece compensar los efectos de la deficiencia de frataxina. Es como si su cuerpo hubiera desarrollado un mecanismo alternativo para producir o utilizar esta proteína. ¿Y eso qué significa para mí?, preguntó Luciana, aferrándose a mi mano con fuerza. El científico respiró hondo antes de continuar. Significa que existe una base teórica para un tratamiento. No estamos hablando de una cura milagrosa, sino de un enfoque que podría ralentizar significativamente la progresión de la enfermedad, quizás incluso detenerla en sus etapas actuales. ¿Cómo?, preguntamos al unísono. ¿Terapia génica experimental?
combinada con transfusiones regulares de componentes sanguíneos específicos de su madre. Su sangre contiene células con ese factor protector que usted no heredó. No es un procedimiento aprobado aún. Tendríamos que solicitar permisos especiales, diseñar un protocolo de investigación, lo que sea necesario. Interrumpí. Estoy dispuesta a todo. Luciana me miró con una mezcla de esperanza y temor. ¿Entiendes lo que significa? Serían años de tratamiento sin garantías. Lo entiendo perfectamente, respondí, y no podría imaginar un mejor uso de mi tiempo y mi sangre que intentar salvarte. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y por primera vez en muchos años me abrazó con genuino afecto, no como parte de alguna estrategia manipuladora. No te merezco, susurró contra mi hombro. No se trata de merecer, hija, se trata de amar. Cuando regresamos a casa esa noche, Octavio notó inmediatamente el cambio en nuestra dinámica. Nos observó durante la cena con creciente suspicacia, mientras compartíamos miradas cómplices y conversaciones en clave. ¿Alguien va a explicarme qué está pasando?, preguntó finalmente, dejando los cubiertos sobre la mesa con un golpe seco. Han estado actuando extraño durante semanas. Todas esas salidas de compras, esas llamadas a escondidas. ¿Qué están tramando ustedes dos? Luciana me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Asentí ligeramente, dándole mi apoyo para lo que estaba por venir. Estoy enferma, Octavio, dijo con voz firme. Tengo ataxia de Friedreich. Es degenerativa, incurable, o al menos lo era hasta ahora. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi yerno mientras Luciana le explicaba todo. El diagnóstico inicial, su miedo a ser abandonada, nuestros recientes descubrimientos, el tratamiento experimental que comenzaríamos pronto. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó él cuando ella terminó, su voz una mezcla de dolor y confusión. Porque no confiaba en que te quedarías, respondió Luciana con una honestidad brutal. Porque nuestro matrimonio siempre haya estado basado en lo que podías obtener de mí y mi familia. Esperaba que Octavio se enfureciera, que negara la acusación, que montara una escena dramática. En cambio, lo vi desmoronarse, como si un peso invisible que había estado cargando finalmente lo aplastara. Tienes razón, admitió, mirando hacia sus manos. Al principio era así. Me casé contigo por lo que representabas, por las puertas que podrías abrirme, pero luego... ¿Luego qué?, presionó Luciana. Luego me enamoré de verdad y me odié por ello, porque significaba que era vulnerable. Seguí actuando como el oportunista que era al principio porque era más fácil que admitir que realmente me importabas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dos personas que habían construido un matrimonio sobre mentiras y manipulaciones mutuas, enfrentándose finalmente a la verdad desnuda de sus sentimientos. No sé si puedo creerte, dijo finalmente Luciana. Lo sé, respondió él. No te pido que lo hagas ahora. Solo te pido la oportunidad de demostrártelo, de estar a tu lado durante este tratamiento, sea cual sea el resultado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché algo que no había oído en años, la risa de Luciana. No la risa calculada y social que usaba en reuniones, sino esa carcajada genuina y despreocupada de su infancia. Venía de la habitación que compartía con Octavio y fue como música para mis oídos cansados. A la mañana siguiente, Octavio me sorprendió con una propuesta. «Quiero vender mi coche», anunció durante el desayuno. «Es lo suficientemente lujoso para cubrir varios meses de tratamiento de Luciana». Lo miré, buscando señales de falsedad o manipulación en sus ojos. No encontré ninguna. «Y quiero buscar un trabajo mejor», continuó. «Algo que nos permita afrontar los gastos médicos y las reparaciones de esta casa. Mi jefe en la tienda tiene contactos en una empresa farmacéutica. No es glamoroso, pero es estable y paga bien». «¿Por qué ahora?», pregunté aún cautelosa. Sonrió con tristeza. «Porque finalmente entiendo lo que significa ser familia. No es tomar todo lo que puedes, sino dar todo lo que tienes». 2 semanas después, comenzamos el tratamiento experimental en el instituto. El procedimiento era agotador. Largas sesiones donde mi sangre era extraída, procesada para separar componentes específicos y luego transfundida a Luciana, combinado con inyecciones de vectores virales diseñados para introducir mi variante genética protectora en sus células. Los primeros resultados fueron prometedores. Los marcadores bioquímicos mejoraban gradualmente
y algunos síntomas iniciales como la fatiga y los mareos comenzaron a disminuir. No era una cura milagrosa, pero era esperanza, algo que ninguno de nosotros había tenido en mucho tiempo. La casa en Alto Mirador, que inicialmente fue concebida como una trampa, se transformó gradualmente en un verdadero hogar. Las reparaciones avanzaban lentamente pero constantes, financiadas por el nuevo trabajo de Octavio y por mi decisión de invertir parte de mis ahorros, no como préstamo o manipulación, sino como contribución a nuestro bienestar colectivo. El jardín, que había sido un desastre de maleza y abandono, se convirtió en nuestro proyecto común. Mientras Luciana descansaba entre tratamientos, Octavio y yo trabajábamos lado a lado, plantando flores y arbustos, creando senderos y rincones de sombra donde mi hija pudiera sentarse a leer o simplemente contemplar el horizonte. Nunca pensé que terminaría cavando zanjas con mi suegra, comentó Octavio una tarde mientras preparábamos el terreno para un pequeño estanque ornamental. Y yo nunca pensé que disfrutaría tanto trabajando con el hombre que intentó estafarme, respondí con una sonrisa que quitaba acidez a mis palabras. Ambos reímos, un sonido que se había vuelto más común en nuestra extraña familia reconstituida. Un año después de aquel fatídico día en la notaría, el doctor Montero confirmó lo que ya sospechábamos. El tratamiento estaba funcionando. La progresión de la enfermedad se había detenido e incluso algunos síntomas habían retrocedido. No era una cura definitiva. Luciana necesitaría continuar con el protocolo durante años, quizás toda su vida, pero era un milagro médico que nadie habría imaginado posible. Es gracias a ti, me dijo Luciana una tarde, mientras observábamos el atardecer desde el jardín ya florecido. Tu sangre literalmente me está salvando la vida. Es poético, ¿no crees? Reflexioné. Durante años sentí que me estabas desangrando con tus exigencias y manipulaciones. Ahora mi sangre realmente te mantiene viva, pero de la manera correcta. Ella tomó mi mano, con esa nueva franqueza que habíamos desarrollado. Lo siento tanto, mamá, por todo. Yo también lo siento, respondí, por no haber sido la madre que necesitabas, por haberte dado cosas en lugar de límites, por haber permitido que el patrón de manipulación se estableciera entre nosotras. Somos un desastre, ¿verdad? Sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Un desastre que está aprendiendo a reconstruirse, corregí apretando su mano. Y así, lo que comenzó como una traición cruel en una notaría de Valparaíso, se transformó en el inicio inesperado de nuestra sanación, no solo física para Luciana, sino emocional para todos nosotros. La casa en Alto Mirador, con su techo ahora reparado y su jardín floreciente, ya no era una prisión de resentimiento, sino un testimonio de que incluso las relaciones más dañadas pueden encontrar redención cuando la vida nos enfrenta a nuestras verdades más profundas. El milagro médico que experimentamos con Luciana trascendió nuestras expectativas más optimistas. Han pasado 3 años desde aquel día fatídico en la notaría Sepúlveda. 3 años de transformaciones que ninguno de nosotros hubiera podido imaginar. Hoy, mientras contemplo el jardín en plena floración desde la terraza de nuestra casa en Alto Mirador, no puedo evitar maravillarme ante los giros inesperados que toma la vida. El tratamiento experimental se convirtió en un estudio de caso que revolucionó la comunidad médica. El doctor Montero presentó nuestros resultados en congresos internacionales, atrayendo la atención de investigadores de todo el mundo. Lo que comenzó como un último recurso desesperado para salvar a mi hija, se transformó en una prometedora línea de investigación para pacientes con ataxia de Friedreich y otras enfermedades neurodegenerativas. Mi sangre, con aquella rara mutación protectora, se convirtió en un tesoro científico invaluable. Es fascinante, me explicó el doctor Montero durante una de nuestras consultas de seguimiento. Su variante genética produce una proteína modificada que actúa como sustituto de la frataxina deficiente. Es como si su cuerpo hubiera desarrollado su propio mecanismo de compensación a lo largo de décadas. Luciana, inicialmente escéptica, experimentó mejorías notables. Los episodios de mareo desaparecieron por completo. Su coordinación, que había comenzado a deteriorarse sutilmente, se estabilizó e incluso mejoró. Las resonancias magnéticas mostraban una desaceleración significativa
en la degeneración del tejido nervioso. Es como si hubiera recibido una segunda oportunidad, me confesó una tarde mientras plantábamos tulipanes en el jardín, una actividad que requería una precisión motriz que habría sido imposible sin el tratamiento, no solo con mi salud, sino con todo. El cambio más profundo, sin embargo, no fue físico sino emocional. Nuestra relación, dañada por décadas de manipulación mutua y expectativas tóxicas, comenzó a sanar lentamente, como un hueso mal soldado que debe romperse nuevamente para curarse correctamente. Recuerdo con especial nitidez una noche, aproximadamente 6 meses después del inicio del tratamiento. Llovía intensamente sobre Valparaíso, una de esas tormentas costeras que hacen crujir las ventanas y convierten las empinadas calles en pequeños torrentes. El techo, ya adecuadamente reparado gracias al trabajo constante de Octavio, nos mantenía secos mientras compartíamos una cena sencilla pero reconfortante. ¿Te acuerdas de cómo te escondías bajo las mantas durante las tormentas cuando eras pequeña?, pregunté, observando cómo Luciana se sobresaltaba ligeramente con cada trueno. Una sonrisa tímida apareció en su rostro. Claro que me acuerdo. Venías a mi habitación con chocolate caliente y me contabas historias hasta que me dormía. Tu favorita era la del barco que navegaba entre las estrellas, recordé, sorprendida de que ese detalle hubiera permanecido en mi memoria durante tantos años. La recuerdo perfectamente, asintió Luciana. El capitán tenía que encontrar la constelación exacta para volver a casa, pero se había perdido en un mar de estrellas desconocidas. Al final siempre encontraba el camino, completé. Nos miramos a través de la mesa, y en ese momento simple, cotidiano, sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotras. No éramos solo una madre y una hija, unidas por una enfermedad y un tratamiento experimental. Éramos 2 mujeres redescubriéndose, reconectando con un vínculo que creíamos perdido irremediablemente. Octavio, por su parte, demostró una capacidad de transformación que me dejó asombrada. El hombre calculador y superficial que había conocido años atrás se convirtió en un pilar de apoyo incondicional. Vendió su coche deportivo sin un asomo de arrepentimiento. Aceptó un trabajo estable como representante de ventas en una empresa farmacéutica y dedicaba sus fines de semana a mejorar nuestra casa, aprendiendo oficios que antes habría considerado indignos de su estatus. Nunca pensé que me vería instalando cañerías un sábado por la mañana, comentó una vez, mientras reparaba una filtración en el baño principal. Pero ¿sabes qué? Hay algo satisfactorio en arreglar cosas con tus propias manos. Lo más sorprendente fue ver cómo su relación con Luciana evolucionaba. El matrimonio que había comenzado como una transacción conveniente, ella por su estatus social, él por su acceso a riqueza, se transformaba gradualmente en una asociación genuina basada en respeto mutuo y cariño auténtico. Una noche los escuché por casualidad conversando en el jardín, creyéndose solos bajo la pérgola que habíamos construido juntos. A veces me pregunto si te habrías quedado si no hubiera enfermado, decía Luciana, con esa nueva honestidad brutal que caracterizaba nuestra convivencia. Si hubieras conseguido la casa y el dinero, como planeamos inicialmente. Contuve la respiración, esperando la respuesta de Octavio. No lo sé, admitió él tras una pausa. El hombre que era entonces probablemente no, pero también sé que nunca habría encontrado lo que tenemos ahora, esta paz, este propósito. Es irónico, ¿no crees?, respondió ella. Necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. No pude evitar una sonrisa al escucharlos. Cuánta razón tenían. El caso de Luciana atrajo la atención de otros pacientes con la misma enfermedad. Pronto, nuestro hogar comenzó a recibir visitas de familias desesperadas buscando información, esperanza, quizás incluso un milagro similar. Convertimos la sala en un espacio de encuentro informal donde Luciana compartía su experiencia y brindaba el tipo de apoyo que solo puede ofrecer alguien que ha recorrido el mismo camino oscuro. Nunca imaginé que mi enfermedad se convertiría en mi propósito, me confesó después de una de estas reuniones. Durante tanto tiempo la vi como una sentencia de muerte, algo que debía ocultarse a toda costa. Ahora es casi un regalo, una forma de conectar con otros y hacer una diferencia. También Ignacio, mi hijo mayor, regresó a nuestras vidas con mayor frecuencia. Inicialmente escéptico sobre nuestra nueva dinámica familiar,
Observaba con cautela la transformación de su hermana y su cuñado. Es difícil de creer, me comentó durante una de sus visitas desde Europa. Los recuerdo conspirando en las esquinas, siempre planeando el próximo gran golpe. Ahora parecen personas diferentes. Lo somos todos, respondí, incluso yo. Ignacio me miró con curiosidad. ¿Tú? Siempre has sido la roca de esta familia, mamá. Negué con la cabeza, reconociendo una verdad que había tardado décadas en admitir. Yo también cometí errores graves, hijo. Alimenté los patrones tóxicos de Luciana. Compensé mi ausencia con regalos materiales. Evité las confrontaciones necesarias. En cierto modo, creé el monstruo que casi me destruye. Eres demasiado dura contigo misma, protestó. No, soy justa. Y esa justicia conmigo misma me ha permitido perdonarme, igual que he perdonado a tu hermana. El pequeño Tomás, mi nieto de ahora 8 años, se convirtió en una presencia frecuente en la casa. Para mi sorpresa, desarrolló un vínculo especial con Luciana, quien nunca había mostrado particular interés en los niños. Los veía juntos en el jardín, ella enseñándole los nombres de las plantas que cultivábamos, él escuchando con esa atención concentrada que solo los niños pueden mostrar ante lo que les fascina genuinamente. Tía Luciana, ¿por qué tienes que ponerte esas inyecciones?, le preguntó un día, con la franqueza descarnada de la infancia. Vi a mi hija tensarse momentáneamente antes de responder con una honestidad adaptada a su comprensión. Porque mi cuerpo necesita ayuda especial de la abuela Pilar. Su sangre tiene algo mágico que me mantiene fuerte. ¿Como un superhéroe?, preguntó él con los ojos brillantes. Luciana me miró, una sonrisa tímida formándose en sus labios. Sí, exactamente. La abuela es mi superheroína personal. El corazón me dio un vuelco al escucharla. De todas las palabras que esperaba oír de mi hija a lo largo de mi vida, aquellas nunca habían figurado entre las posibilidades. No todo fue un camino de rosas, por supuesto. Hubo retrocesos en la salud de Luciana, momentos en que el tratamiento parecía estancarse, noches de miedo e incertidumbre. Hubo también discusiones familiares, viejos resentimientos que ocasionalmente resurgían como burbujas en agua hirviendo. Recuerdo particularmente una acalorada discusión sobre la mansión Los Jazmines, que había permanecido vacía desde nuestra mudanza a Alto Mirador. «Deberíamos venderla», propuso Octavio durante una cena. «Podríamos usar el dinero para financiar la investigación del doctor Montero, ayudar a otros pacientes. Es nuestro hogar familiar», protestó Ignacio, visiblemente alterado. «Ha estado en la familia por generaciones. Un hogar vacío no es un hogar», argumentó Luciana, sorprendiéndonos al apoyar a su marido. «Se está deteriorando sin nadie que la habite, y el dinero podría hacer un bien real». La discusión se intensificó, con acusaciones veladas y antiguos reproches emergiendo a la superficie. Me mantuve en silencio, observando la dinámica, hasta que finalmente levanté una mano para interrumpirlos. «La mansión es legalmente mía», dije con calma, «y he tomado una decisión». Todos me miraron expectantes, preparados para defender sus posiciones. La mansión Los Jazmines se convertirá en un centro de apoyo para pacientes con enfermedades neurodegenerativas y sus familias, anuncié. Un lugar donde puedan encontrar información, comunidad y quizás participar en los protocolos de investigación del doctor Montero. El silencio que siguió fue roto por Luciana, quien se levantó lentamente de su silla para abrazarme, algo que rara vez hacía incluso en nuestra nueva etapa de reconciliación. «Es perfecto», susurró, «absolutamente perfecto». Y así fue como la mansión, donde tantos dramas familiares se habían desarrollado, encontró un nuevo propósito. La remodelamos con la ayuda de voluntarios, transformando las antiguas habitaciones en espacios de consulta, salas de reunión y apartamentos temporales para familias que venían de lejos para tratamientos. El jardín, que siempre había sido mi orgullo, se convirtió en un espacio terapéutico, donde los pacientes practicaban ejercicios de coordinación entre flores y árboles frutales. El centro Los Jazmines se inauguró oficialmente 2 años después de nuestra fatídica visita a la notaría. El doctor Montero estableció allí su laboratorio de investigación, atrayendo a científicos jóvenes entusiasmados por continuar su trabajo pionero. Lo que comenzó como un tratamiento desesperado para mi hija
se expandió hasta beneficiar a decenas de pacientes con variantes similares de la enfermedad. Luciana encontró su vocación como coordinadora del centro, aplicando sus habilidades organizativas y su título de diseño para crear un espacio tanto funcional como acogedor. La vi florecer en este rol, utilizando su propia experiencia para guiar a otros a través del laberinto emocional y práctico de vivir con una enfermedad crónica. Octavio, siempre pragmático, se encargó de la administración y las finanzas, estableciendo relaciones con fundaciones y entidades gubernamentales para asegurar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Su trabajo en la industria farmacéutica resultó invaluable para navegar los complejos procedimientos de aprobación de tratamientos experimentales. Y yo encontré una nueva identidad que trascendía mis roles anteriores de madre, viuda y empresaria. Me convertí en parte del equipo de investigación, no como científica, eso quedaba muy lejos de mis capacidades, sino como donante principal y, eventualmente, como consejera para las familias que enfrentaban los mismos conflictos que nosotros habíamos atravesado. Una tarde, mientras observaba el bullicio de actividad en lo que antes había sido nuestro salón familiar, Sebastián Galván, mi vecino y amigo de tantos años, me visitó en el centro. Habíamos mantenido contacto esporádico durante estos años turbulentos y su presencia siempre me aportaba una perspectiva serena y reflexiva. «Es extraordinario lo que has logrado aquí, Pilar», comentó, mientras recorríamos los jardines terapéuticos. «Has transformado una tragedia personal en un regalo para toda la comunidad». «No lo hice sola», respondí, observando a lo lejos a Luciana, quien guiaba a una nueva familia por las instalaciones. De hecho, podría decir que todo el mérito es de Luciana. Su enfermedad, su desesperación inicial, incluso su traición, todo eso nos trajo hasta aquí. Sebastián sonrió, con esa expresión sabia que siempre me había atraído de él. ¿Sabes qué veo cuando os observo a ti y a tu hija ahora? Veo el ciclo completo. Ella comenzó dependiendo completamente de ti, como todos los bebés. Luego se rebeló, intentó manipularte, incluso rechazarte, como hacen muchos adolescentes, aunque ella lo llevó al extremo. Y ahora habéis llegado a un lugar de interdependencia sana. Ella necesita tu sangre para vivir. Tú necesitas su propósito para darle sentido a tu vida. Sus palabras me conmovieron profundamente, revelando una verdad que no había articulado hasta entonces. Es cierto, quizás era el destino que nuestras vidas se entrelazaran de esta manera tan literal. ¿Crees en el destino?, preguntó genuinamente curioso. Contemplé la pregunta mientras observaba el horizonte de Valparaíso, con sus casas coloridas escalonadas hacia el mar infinito. Creo que la vida nos ofrece momentos decisivos disfrazados de tragedias. Depende de nosotros reconocerlos y transformarlos en algo significativo. Sebastián tomó mi mano con una familiaridad cómoda que se había desarrollado entre nosotros. Me alegra que hayas encontrado ese significado, Pilar. No todos lo consiguen. Esa noche, mientras regresábamos a nuestra casa en Alto Mirador, ya completamente renovada y transformada en un hogar acogedor, reflexioné sobre el extraordinario viaje que habíamos emprendido. De aquella familia fracturada por la ambición, el resentimiento y los secretos, había surgido algo completamente nuevo, una comunidad unida por el propósito común de sanar y apoyar. ¿En qué piensas?, preguntó Luciana, notando mi silencio mientras preparábamos la cena juntas, una actividad que se había convertido en nuestro ritual compartido. En lo mucho que hemos cambiado, respondí honestamente, en cómo las palabras más crueles que me has dicho terminaron siendo el catalizador de nuestra redención. Ella detuvo lo que estaba haciendo, el recuerdo de aquel momento en la notaría claramente visible en su expresión. «Ahora me voy a deshacer de ti, vieja», citó en voz baja, como si las palabras aún le quemaran la garganta. No puedo creer que realmente dije eso. No puedo creer la persona que era. Yo sí lo creo, respondí sorprendiéndola, porque esa persona era parte del camino necesario para llegar a quien eres ahora. No podemos borrar nuestro pasado, Luciana. Solo podemos aprender de él y utilizarlo para construir algo mejor. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, encontré una pequeña caja envuelta en papel simple sobre mi almohada. Dentro había un colgante de plata con una única palabra grabada: vida.
Una nota acompañaba el regalo, escrita con la letra elegante de mi hija. Porque eso es lo que me has dado, en más formas de las que jamás podré expresar. Gracias por no rendirte conmigo cuando yo ya me había rendido. Te quiere, Luciana. Las lágrimas nublaron mi visión mientras sostenía el colgante contra mi pecho, el círculo completo, como había dicho Sebastián, de la vida que le di al nacer, a la vida que le daba ahora a través de mi sangre, a la vida plena que finalmente estábamos construyendo juntas. Mi nombre es Pilar Urquiza, tengo 70 años, y esta historia, que comenzó como la crónica de una traición, se ha convertido en testimonio de que incluso en nuestros momentos más oscuros existe la posibilidad de redención, renovación y un amor que trasciende nuestras peores acciones. Cuando miro hacia atrás en este viaje de 3 años que he compartido con ustedes, no puedo evitar maravillarme ante los giros inesperados que puede dar la vida. Lo que comenzó como la historia de una traición desgarradora en una notaría de Valparaíso se transformó en un relato de redención, perdón, y un amor que trasciende incluso nuestras peores acciones. Aquellas palabras crueles que mi hija Luciana pronunció mientras firmaba los documentos de la casa que le regalaba. Ahora me voy a deshacer de ti, vieja. Gracias a Dios. Resonaron como una sentencia en aquella sala. Palabras que revelaban años de manipulación y resentimiento acumulado. Pero yo ya lo había imaginado, y mi respuesta cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. La trampa que preparé, una casa aparentemente lujosa, pero plagada de problemas estructurales y deudas, con una cláusula de usufructo vitalicio a mi favor, no fue concebida como venganza sino como protección. Nunca imaginé que esta estrategia defensiva nos llevaría a descubrir el secreto que Luciana guardaba celosamente. Su diagnóstico de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que amenazaba con robarle lentamente su independencia y, eventualmente, su vida. El descubrimiento de que yo portaba el mismo gen defectuoso, pero nunca había desarrollado síntomas, nos abrió la puerta a un milagro médico inesperado. Mi sangre, con aquella mutación protectora rara, se convirtió literalmente en su salvación. ¡Qué ironía más perfecta! La madre de quien tanto quería deshacerse se transformó en la fuente misma de su supervivencia. Los 3 años siguientes fueron de profunda transformación. La casa en Alto Mirador, inicialmente un símbolo de manipulación y estatus, se convirtió en un verdadero hogar donde aprendimos a reconstruir nuestros vínculos rotos. Octavio, quien había entrado en nuestra familia con intenciones oportunistas, descubrió el valor del trabajo honesto y del amor genuino. Luciana encontró un propósito en su enfermedad, convirtiéndose en apoyo para otros pacientes. Y yo, a mis 70 años, descubrí una nueva identidad que trascendía mis roles tradicionales de madre, viuda y empresaria. La mansión Los Jazmines, nuestro antiguo hogar familiar, encontró un nuevo propósito como centro de apoyo para pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Lo que comenzó como un tratamiento desesperado para mi hija se expandió hasta beneficiar a decenas de personas, creando una comunidad unida por el propósito común de sanar y apoyar. De la tragedia personal surgió un regalo para todos. A lo largo de este camino, comprendí que las relaciones familiares son complejas y frágiles, pero también sorprendentemente resilientes cuando existe la voluntad de cambiar. El perdón no llegó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, a veces doloroso, de reconocer nuestras propias responsabilidades en el deterioro de nuestra relación. Yo también tuve que admitir mis errores, haber alimentado patrones tóxicos, compensar mi ausencia con regalos materiales, evitar confrontaciones necesarias. Como me dijo mi amigo Sebastián, completamos un ciclo vital. Luciana comenzó dependiendo completamente de mí, luego me rechazó y manipuló, y finalmente alcanzamos un lugar de interdependencia sana. Ella necesitaba mi sangre para vivir, yo necesitaba su propósito para dar sentido a mi existencia. Nuestras vidas quedaron entrelazadas de la manera más literal posible. Lo que esta experiencia me ha enseñado, y espero que a ustedes también, es que incluso en nuestros momentos más oscuros existe la posibilidad de redención, que a veces la vida nos ofrece momentos decisivos disfrazados de tragedias, y depende de nosotros reconocerlos y transformarlos en algo significativo.
que el amor verdadero no es ciego ni incondicional, sino que a veces debe ser firme y establecer límites claros para florecer adecuadamente. Si mi historia ha resonado en tu corazón de alguna manera, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Has vivido alguna vez una traición familiar? ¿Cómo la enfrentaste? ¿Has experimentado esa extraña alquimia donde el dolor se transforma en propósito? Cada comentario que dejas no solo me permite conocerte mejor, sino que crea una comunidad donde todos podemos aprender de las experiencias ajenas. También quiero recordarte que tu apoyo es fundamental para que Abuela Recordó pueda seguir compartiendo estas historias reales que nos conectan a través de nuestras experiencias compartidas. Un simple me gusta ayuda a que estas narrativas lleguen a más personas que podrían necesitar escucharlas. Y si te ha gustado mi historia, te invito a suscribirte al canal para no perderte los nuevos relatos que publicamos diariamente. Crear contenido de calidad requiere tiempo, dedicación y recursos. Por eso, si valoras estas historias y tienes la posibilidad, considera apoyarnos a través de Gracias, nuestra forma de recibir donaciones para cubrir los costos de producción. Con tu contribución, por pequeña que sea, podemos seguir mejorando la calidad de nuestros videos, investigando nuevas historias que merecen ser contadas y manteniendo este espacio donde la sabiduría de la experiencia encuentra voz. Recuerda revisar nuestros videos anteriores, donde encontrarás relatos igualmente conmovedores de personas que, como tú y yo, han navegado por las aguas turbulentas de la vida y han encontrado su camino hacia puertos más seguros. La historia de Josefina, la maestra rural que enfrentó a todo un pueblo por defender a un estudiante, ha tocado ya miles de corazones y generado conversaciones profundas en los comentarios. Si esta historia te ha impactado, compártela con alguien que creas que podría beneficiarse de escucharla. A veces, un relato ajeno puede iluminar aspectos de nuestra propia vida que no habíamos considerado antes. Las palabras tienen el poder de sanar, de conectar, de transformar, y compartirlas es una forma de multiplicar ese poder. Desde Valparaíso, desde mi corazón al tuyo, gracias por acompañarme en este viaje de memoria y reconciliación. Tu presencia al otro lado de la pantalla da propósito a mi vulnerabilidad. Cada vez que comparto estas experiencias dolorosas y transformadoras, siento que el peso se aligera un poco más, y espero que para ti, escucharlas también ofrezca algún tipo de alivio o perspectiva. Me llamo Pilar Urquiza, tengo 70 años, y esta es mi historia de traición, enfermedad, perdón y redención. Una historia que me ha enseñado que nunca es tarde para sanar, para cambiar, para encontrar un nuevo propósito. Y sobre todo, que a veces las palabras más crueles, ahora me voy a deshacer de ti, vieja, pueden convertirse, por extraños giros del destino, en el comienzo de la historia más hermosa de todas. Nos vemos en el próximo episodio de Abuela Recordó, donde seguiremos demostrando que nuestras historias importan, que nuestras cicatrices enseñan y que compartir nuestra verdad puede ser el regalo más valioso que ofrecemos al mundo.